Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Dígame si usted ama el dinero. Dígame si le incomoda cuando un predicador habla de dinero. O respondamos a la pregunta, ¿desea Dios que los creyentes, que sus hijos sean prosperados? Estos son algunos de los temas que trataremos hoy en nuestro podcast, aquí en Escuela de Pescadores. Mi invitado, Edwin Lemuel Ortiz. Si alguien me pregunta cuándo nos conocemos, ya perdí. Ya. Algunos de los hermanos en estos días me hicieron la pregunta. ¿Desde cuándo usted conoce al pastor Edwin Lemuel Ortiz? Y pude haberle dicho, yo lo llevaba a la escuela cuando él era un niño. Bueno, fíjate, el problema con eso es que regularmente eso se hace como chiste a una persona mayor. En el caso tuyo, esto no está muy lejos de la verdad. Ya yo estaba en high school, tú estabas en escuela intermedia y puede ser que yo te conozca. ¿Quién sabe? Es verdad. De la ciudad de Vega Baja. Melao, Puerto Rico. Tú naciste allí, ¿verdad? Sí, allí en la clínica del centro, que se llama, no sé, el nombre ahí del pueblo. Ya sabes. Sí. Vega Baja. 15 años. Estuve en Vega Baja hasta los 15 años. A esa edad salí. Luego volví, estuve 6 meses y ya entré a la universidad y nunca más he vivido en Vega Baja. Gracias por aceptar venir. Gracias a ti. Mira, y sobre eso que dices de Vega Baja, yo recuerdo, yo no sé cuál de las dos etapas, pero le cuento a la gente, ¿eso pudiera haber sido en los 70s? Sí. Bueno. Sí, yo terminé high school en el 74. En el 74 me gradué, así que por ahí. Anécdota. Sí. Anécdota. La mayoría de nosotros, los muchachitos de mi edad, estábamos vistiendo a John Travolta y andando como John Travolta. Y tú andabas vestido de predicador. Ay, Jesús querido. De blanco y negro. Yo no sé si eso es bueno o malo. Sí. Seguimos igual, ¿verdad? Sí, pero te recuerdo predicando en las escuelas, en las canchas. Sí. Bien. Es un recuerdo muy fresco en mi mente, como si fuera ayer. Mi primera campaña evangelística fue en noviembre del 1973. Ok. Mi primera campaña evangelística. Ahora, la primera vez que prediqué en una iglesia, un domingo, me invitó un pastor de Vega Baja, que no sé si lo conociste, don Luis Ortiz Armero. Mi padre. Mi papá, claro. Me invitó para predicar un domingo. Fue la primera vez que yo prediqué un domingo. Mira, no sabía ese dato. Recuerdo los versículos, recuerdo el tema, y recuerdo que pensé que tenía tanto para predicar que me iba a tomar 2 horas y que eso iba a ser un ridículo hablar tanto. Terminé en 10 minutos. Entonces, como miré el reloj y me di cuenta que solo había hablado 10 minutos, comencé con el punto número 1 otra vez. Voy a repetir esto aquí. Para aclarar y que quede bien establecido. Y volví a predicar el sermón. Claro. Y don Luis fue tan bueno, tan dulce, tan amable, tan paternal, que me abrazó. Wow. Y me felicitó. Pues era mi papá. Era tu papá. Sí. Era él. Ese era él. Ese era él. Ese. Sí, qué bueno. Sí, fueron tiempos hermosos, tiempos maravillosos. No voy a olvidar eso nunca. Recuerdo el lugar de la primera campaña. En serio. Quinita, ese y todo. ¿Y para qué usted me trae aquí hoy? ¿De qué usted quiere hablar? Cuénteme. ¿De qué hablamos? A ver, déjame leerte un versículo. Ok. Lemuel. Pastor Edwin Lemuel Ortiz. Pastor, director de la estación de radio cristiana más influyente del sur, la nueva, de la Florida, la nueva, sí. Una inspiración, gracias, una bendición. De la cual usted es parte. Bueno, siempre quiero. Siempre. Los conflictos con el tema de la prosperidad nos han acompañado por años. Yo no sé con precisión cuándo se originan esos énfasis, pero cuando la gente
dice, fulano es el padre de la prosperidad y del mensaje de fe. Yo digo, puede ser, pero de niño yo recuerdo a hombres como T.L. Osborne predicando sobre prosperidad y predicando sobre fe. Y con argumentos que no están muy lejos de lo que hoy alguien pudiese decir. Claro. Yo recuerdo en los 60s escuchar a Oral Roberts enseñando sobre fe, sobre dar, sobre prosperidad. Y a nadie se le ocurrió en ese tiempo decir que eso era una falsa doctrina o que eso era un movimiento. No se identificaba como un movimiento. Luego tal vez el sobreénfasis de alguna persona y los extremos, como los extremos en todo, como en todo, pudieron tal vez desvirtuar lo que se dijo sobre eso. Así que a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre eso y leer 2 versículos de la Biblia, a partir de lo cual pudiésemos desarrollar algo del tema. Hagámoslo. ¿Recuerdas ese versículo que el apóstol Pablo escribe dirigiendo la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es un versículo citado cuando alguien hace un énfasis en dinero, en prosperidad, en desarrollo económico. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que me preocupa es que cuando citan el versículo, lo que intentan enseñar es que el dinero es malo. El versículo no dice que el dinero es malo. Si el dinero fuera malo, no debía ser parte de la ofrenda a Dios. ¿No es cierto? Hay otro versículo, está en Marcos, capítulo 10, versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Los camellos son grandes. Y las agujas tienen un huequito muy pequeño, diminuto. Si es esa aguja de la que estamos hablando, puede ser alguna otra aguja, como quiera. La idea es que hay una relación entre el hueco de la aguja y el tamaño del camello que hace muy difícil pasar un camello por el ojo de la aguja. Dice entonces, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A ver, significa entonces el versículo que ningún rico va a entrar a los cielos, que si una persona es rica no puede entrar a los cielos. Afortunadamente, ambos versos son de esos que se defienden solo, que uno no tiene que ir a buscar y lo puede hacer. Pero en el primero, vamos en el orden, Pablo está hablando, el primero, y damos la cita, que es 1 Timoteo 6:10. Ajá, y vamos por parte. ¿Cómo comienza? Mírelo ahí está. Porque raíz, fíjate, ahí está. Raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no dice que es el dinero. Así. La raíz de todos los males es el dinero visto desde la perspectiva equivocada. Porque luego dice, algunos erraron en eso y tomaron el dinero como su Dios. Y estamos de acuerdo. Tú y yo tenemos la suficiente edad para poder dar historia de cuánto daño han hecho algunos que han tomado una escritura como esa o un tema como el de la prosperidad para ponerlo como bandera en lugar del evangelio. El otro, ahí usted como teólogo pudiera tener varias explicaciones. Creo que en la Biblia del Pescador hace una nota interesantísima de ese versículo en particular. Y sin desviarnos mucho, básicamente lo que se está tratando de comunicar por el maestro ahí es que en el esfuerzo humano, ni en los tesoros de la tierra, ni ninguna otra cosa de esta, puede lograr que alguien entre al cielo. Y eso sigue siendo verdad. No hay dinero que pague salvación, que pague restauración, que pague la sanidad. No hay. No se puede comprar el cielo. Además de las explicaciones de los teólogos, básicamente, hasta donde tengo luz, es lo que puedo comentar de esos dos pasajes. Son tan generosos que se explican solos. El tema es cuando se toma al dinero como Dios, cuando se le hace una deidad, un ídolo al dinero.
Y eso, la historia está llena de muchos ejemplos. Ahora, ¿qué sería la prosperidad desde el contexto bíblico? ¿Qué es lo que me gusta llamar la prosperidad bíblica? Sencillo, voy a tratar de ponerlo bien sencillo. Hoy día sería el regreso a Génesis 1 y 2. Regreso a Génesis 1 y 2, o como lo quieras, o un viaje a Apocalipsis 21-22, donde no faltaba nada, donde todo comenzó organizado, patrocinado, administrado por Dios en un principio. Génesis 1 y 2. Los teólogos todos están de acuerdo que cuando es algo enfático, es esa primera vez que Dios la menciona como primera cosa en un tema. Así que la primera Establece la pauta. La primera ordenanza que da Dios al hombre no es la de que le dio a Moisés en Éxodo 20, es en Génesis 1, 24 y 28. Y le dice, multiplíquense, dominen, administren. Básicamente, y eso debe gobernar. Y gobernó todo el tiempo que hubo Génesis 1 y 2, el tiempo perfecto de la humanidad. Operó esa economía del cielo. Allí no faltaba nada. La tierra no le negaba a esa familia su sustento. Los animalitos se reproducían, todo estaba bien. Todos ellos no andaban, ay, oh my God, ¿qué podré llegar? No, podré llegar a fin de semana. No, estaba todo perfecto. Génesis 1 y Génesis 2. Así que la creación, Génesis, en sus primeros capítulos, la miseria no es parte de ese cuadro. No. Lo que Dios creó era abundante. Perfecto. Todo lo que creó era bueno. Bueno, y la tragedia de la escasez, del dolor, del pecado, todos son hermanos mellizos. Génesis 3. Cuando el hombre peca contra Dios, nosotros decimos coloquialmente, cuando el hombre cae. No, el hombre no cae, el hombre se muere espiritualmente. Peor. Y peor, y mató todo el sistema. De hecho, los de tierra quedan exiliados. ¿Y a dónde se llevan a Adán? A donde fue formado originalmente. Dios lo forma en una tierra polvorienta, donde ahí no se da nada, ¿no? Inhóspita. Y lo planta en un paraíso, en un Edén que Él sí preparó. Así que Él lo vuelven para donde estaba, para la miseria. Y toda la descendencia humana carga con eso. Pero ahora viajamos a 21 y 22 de Apocalipsis. Allí otra vez está lo original. No hay dolor, no hay lágrimas, porque el Señor reina, su iglesia reina. Entonces, yo solo haría, pastor, la invitación a la gente que antes de tirar un pensamiento de descarte en un tema como este, llenamos la Biblia, nos haría bien, pienso, yo digo así, los 4 capítulos cardinales de la Biblia podrían ser, en este contexto, sobre este tema, Génesis 1, Génesis 2, y los otros 2, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, la perfección. Lo que está en el medio es la consecuencia del pecado nuestro como humanidad. Entonces, lo veo en ese punto. Claro que como un asunto que siempre persigue a las cosas de Dios, cuando el Eterno baja, el hombre para excusarse toma las cosas y las pervierte. El tema de la prosperidad, bueno, la gente tomó de eso, pero en el libro de los Hechos, esto no es nuevo, en el libro de los Hechos, tú como evangelista tienes que haberte pasado 1000 veces los milagros, usted y su equipo trabajando y Dios haciendo cosas. Y más de uno pensando, espérate, ¿cómo yo monto esto? Y los hay, que después tratan de montar. ¿Te acuerdas del Simón? Era que se llamaba el Simón. El mago. Simón dice, uy, aquí hay milagros y la gente está aquí. Vamos a montar un kiosco. Eso en boricua es, vamos a montar un negocio de eso. Sí. Ahí tú ves que siempre la mente carnal, la mente pecadora va a tomar lo que sea. Y tomando entonces el lenguaje de Pablo, el cristiano carnal va a tomar lo de Dios y lo va a mezclar con lo que no es de Dios. Y ese es el problema con ese tema. Y para ser honestos, para ser transparentes, para ser justos, es la palabra. Claro. El tema que se desenfoca no es solamente el de las finanzas, no es solamente el de la prosperidad. Se desenfocan otros, la autoridad.
O sea, ¿cuántos hombres han utilizado La autoridad. el argumento de la autoridad bíblica Sí. para abusar de la gente? La paternidad, La paternidad. los dones, Sí, los milagros. sí, todo. sí. ¿Cuántos se han desviado y han convertido eso en una falsa doctrina? Bueno, la predicación, pastor. La misma predicación. Ese es el peligro de la figura del predicador motivador. Ese Wow. es el peligro. Wow. El predicador motivador, que se ha hecho famoso y millonario también. Ese es el peligro. Que toman los dones que ustedes como predicadores cargan por regalo de Dios. Esto es favor y gracia. Entonces, no por si Luis Ángel habla ahí, tiene ese éxito, yo también puedo impostar una voz que se parezca a la de él y imitarlo. Y lo tenemos por todos lados. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo... A ver, yo me voy a arriesgar ¿Cuán real es eso? Enorme. Enorme. Yo voy a arriesgar a generalizar en esto todo lo de Dios. A todo lo que viene de Dios le han montado una caricatura. A todo. Ahora, y me conmuevo, es que no podemos dejar lo que Dios ha dado en su palabra por miedo a que la gente nos malinterprete. Porque el día que alguien se invente una caricatura de la sangre de Cristo, ¿lo voy a dejar de predicar? O sea, no podemos. Y caemos en esa trampa. Wow, eso es un argumento poderoso. Estamos conversando en el día de hoy con Edwin Lemuel Ortiz. Él es pastor en el sur de la Florida, de una iglesia muy conocida. Muy bien. Auditorio De la fe. de la Fe. Tiene que ser. Ese título. Con- ¿De dónde lo Auditorio de la Fe. Amén. Y el pastor Edwin Lemuel Ortiz ha sido la voz de cadenas de televisión como Telemundo, como Univisión a través de los años, y hoy dirige una estación de gran influencia y presencia aquí en el sur de la Florida. Digo aquí porque estamos grabando este programa, aquí, justamente en el sur de la Florida. Pastor Edwin Lemuel Ortiz, has hecho unos planteamientos en el día de hoy poderosos. Me arriesgo, me atrevo a decir que imposible de refutar. Decir que la prosperidad es mala, que la prosperidad es pecaminosa, basada tal vez en ese versículo que leímos hace un rato de el camello y el ojo de la aguja. Para hacer esa declaración hay que aislar ese versículo de su contexto, porque inmediatamente después el Señor dice, pero lo que es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Estableciendo el tamaño del ojo de la aguja y el tamaño del camello no tienen importancia a la hora de Dios. Ese es el mensaje. Y lo veo en tus notas, ese es el mensaje. Entonces, a veces nos desviamos para tratar de imposibilitar o para tratar de sabotear lo que la Biblia ha dicho. Sí. Y no Sabotear es la palabra. No hace falta. Jesús fue muy claro con esto. No se puede comprar el cielo, nadie puede hacerlo, ni el rico, pero tampoco me lo puedes descartar. Tampoco me lo puedes descartar al que tiene o no dinero. Del otro lado, me parece impresionante lo que dices, los primeros dos capítulos, los últimos dos capítulos, y lo del medio. Esto es secundario. Vamos a mirar aquí. Me parece impresionante eso, porque entonces allí encontramos un montón de hombres de Dios preciosos, Bellos. de los cuales predicamos continuamente, y se nos olvidó que eran ricos. Sí. O sea, se nos olvidó que aquel de la sarna, cuando comenzó la historia era rico y cuando terminó era más rico. ¿No es cierto? Sí, El caso de Job. Se nos olvidó que el padre de la fe Hablando. era rico. Ya. El hombre era rico, era un multimillonario de este tiempo. Se nos olvidó que el de los salmos, el dulce cantor, era rico, como pocos hombres han llegado a ser ricos. Se nos olvidó que el sabio de la Biblia era rico. Y se nos olvidó que el que bajó a Jesús de la cruz, el que le consiguió dónde sepultarlo,
eran ricos. Sí, sí. Y muchos otros Claro. aparecen allí. Y aparecen como hombres Ujú. preciosos, Ya. hombres que nos inspiran. Sí. ¿Cómo es que ha pasado esto? ¿Cómo fue que tanta gente de pronto se convirtió en enemigo o de la fe, o en enemigo del bautismo del Espíritu Santo, Sí. enemigo de los dones espirituales, Sí. enemigo de la profecía, Amén. de la revelación, de la manifestación de Dios en este tiempo, enemigos de la prosperidad, enemigos de la bendición, cuando la Biblia no parece reñir No. con nada de eso? Creo que se nos olvida lo que está detrás, el por qué esa gente Dios los prosperó, los bendijo. Y sí, creo que por el Espíritu, si podemos llegar ahí a abordar eso, a lo mejor nos va a quedar claro a todos. ¿Por qué un tipo como Abraham tenía que serlo? No es por él, es por el propósito eterno que su descendencia cargaría. O sea, hay un propósito eterno que Dios va a perseguir y que Dios va a sostener. Dios no es loco. Si va a escoger a ese señor, que viene, de hecho, originalmente viene de una familia pagana, y aparentemente tenía algunos recursos, pero cuando él empieza a caminar en la fe, que Dios lo marca, ese hombre comienza con hambrunas y todo, que la gente no nota eso, pero esa familia pasó por lo menos 3 hambrunas, escasez, y Dios volvía y lo levantaba. Eso me lleva a pensar que lo que Dios nos da, no nos da por nuestra cara linda, es porque Dios defiende su propósito eterno, y vas a verlo en común en Abraham. Lo vas a ver en Isaac, lo vas a ver en Jacob, y lo vas a ver en su descendencia. No es que eran ricos por ser ricos, es que en ellos se cargaba un propósito eterno de Dios, que era un día levantar a una familia, y de esa familia a un pueblo, y de ese pueblo una nación, y en esa nación insertar a su hijo, cuya nación estaba también insertada en un imperio que dominaba las carreteras de la época. Sí. El sistema de carreteras romano, y las embarcaciones, lo que sería la marina mercante. Usted va a encontrar un hilo en todos esos patriarcas y el Espíritu de Dios viajando en esas familias con recursos. Mire, el arca de Noé. ¿Y por qué esa gente no se ahogó? Porque ahí viajaba el propósito eterno de Dios, la semilla de la cual Dios se proveería para traer a su hijo. Entonces, lo aplicamos hoy. ¿Por qué Dios está levantando? Mire, es que Dios no está levantando a Luis Ángel. Dios no levanta a Edwin Lemuel. No está levantando a mi familia con estos dones de la prosperidad, de la fe. No, Él está levantando a su hijo. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que tú y yo somos una anécdota en el camino. A Dios no le interesa tanto que yo tenga o no tenga. A Él le interesa que su evangelio, que el evangelio de su hijo, levantar a su hijo. Estamos en unas instalaciones espectaculares. Cuando ustedes vengan a Miami, pidan venir a este lugar. Espectacular, en un lugar privilegiado. Pero no es por Capilla del Rey, es por el Rey. Sí, señor. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí. cuando la iglesia entiende eso, lo demás queda pálido al lado. Pues, ¿por qué Dios provee? Porque su evangelio lo necesita. Es decir, que entonces estamos hablando de prosperidad con propósito. Bíblica, claro. Hay una razón total para que haya prosperidad. Ujú. Toda prosperidad Sí. en las Escrituras está conectada con su reino. Claro. Está conectado con lo que Él quiere hacer. Ujú. Ha habido historias a través de los años de evangelistas y de pastores que afirman esos principios que usted está esbozando Ujú. en el día de hoy y los ilustran de forma extraordinaria, de forma maravillosa. Hombres a los que, bueno, alguien quiere decir la vida, otro va a decir la suerte. Yo prefiero decir que fue provisión divina, fue la soberanía de Dios que los prosperó. Y esos hombres se convirtieron en el instrumento de Dios para financiar misiones, para financiar cruzadas, campañas, y pudiésemos mencionar
muchos de ellos en los Estados Unidos. Esta nación que en su experiencia de prosperidad se convierte en el instrumento más poderoso que ha habido en la historia de la humanidad para financiar la evangelización del mundo. Mire, en la causa bíblica, un dato que quizás es bueno que la gente sepa, en la causa bíblica de las organizaciones bíblicas en particular, hay varias, pero algunas de ellas, la promotora más, en un momento dado, más generosa que ha tenido la causa bíblica en el mundo ha sido precisamente la fenecida reina de Inglaterra y sus ascendentes. Pusieron mucho dinero para la causa bíblica. Y usted va a ver a Dios defendiendo otra vez su evangelio en Estados Unidos, si se quiere, y uno sin querer presumir de eso, si este país es lo que ha alcanzado es que, como decía Pastor, la generosidad de los fundadores de esta gran nación y gobernantes que hubo, empresarios que ha habido en la historia, han estado detrás de la causa del evangelio. Y muchos de ellos la gente ni los conoce. Pero ahora vamos otra vez y regresamos al texto. Si el Salmo 50 es verdad, y usted y yo sabemos que es verdad, ese Salmo, en el versículo 12, nos va a llevar a reconocer que toda la creación le pertenece a Dios. Toda la creación. Y también allí se establece que Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Y Él decide lo que hace con ello. Entonces, si Dios es el dueño de todo, aquí le pertenece todo. Mire, ¿qué ha puesto el diablo aquí? El diablo aquí no ha puesto nada. ¿Cuál es el pecado? El pecado. ¿Cuál es el enojo que Dios, con lo que le pertenece, quiera financiar el evangelio de su Hijo? Y que se lo ponga en las manos a la iglesia o al líder que respete los principios bíblicos. Tremendo. Que respete la palabra, no que abuse del pueblo, no que robe a la gente. ¿Cuál es el problema? Porque ¿qué es lo que quiere el infierno? Fíjate que a veces no se lo diga a nadie, a veces nosotros los evangélicos le hacemos segunda voz al infierno, porque si algo el infierno quiere es quebrar la iglesia, quebrar a los cristianos. Entonces, enemigo de la iglesia. Sí, entonces cuando levantamos ese tipo de argumentos, y yo puedo entender, contra el abuso, contra el robo, contra el chantaje que se le ha hecho al pueblo de Dios, contra tantas barbaridades que ni quiero mencionar acá. Yo hago coro en mi espíritu con que se sancione. Es verdad que se recogen ofrendas descaradas. Oh, total. Es verdad que hay individuos que han caído robo, mala administración. Más de lo que se sabe. Sí, más de lo que se sabe. Sí, hay algunos que no se supo. Que nunca se supo. Que nunca se supo. Sí. Sin embargo, por mucho que alguien quiera señalar a un hombre, a un pastor, a un predicador, porque tiene 3 mansiones, 7 yates, 14 no sé qué cosa, ese no es el caso de la mayoría de los pastores. No. La mayoría de los pastores son bivocacionales. Así somos. Así somos. Aparte de pastorear, tienen que hacer otra cosa para poder sostenerse. Y traer a la iglesia. Sí. Muchas veces la gente no sabe eso. Sí. Que en muchos lugares el que más aporta a las congregaciones es el pastor, como dices. Tiene que ir a hacer otras actividades casi siempre también en el mismo reino para poder sumar a la causa de la iglesia local. Eso no se dice. Entendiendo eso, cuán importante es la generosidad en el ambiente. Totalmente. Porque la generosidad, Pablo no, le dice, sin eso no hay amor. No me digas que... O sea, es cuando él llama amor, él está diciendo precisamente eso. Los americanos llaman el charity, la caridad, que traducido es generosidad. Yo quiero decir con esto que si no la expresión más patente que tiene el amor es la generosidad. El creyente que llega a un lugar y ve la necesidad, su instinto, y va a llegar el día, quizás esto no está pasando todavía en todos lugares, pero va a llegar un día en que la gente
llegue corriendo a los lugares de reunión a soltar de sus recursos sin que nadie le pida. Así nació la iglesia. Sí, Así nació. libro de los Hechos. Sí, y el mover de Dios en distintas etapas Sí, se caracterizó sí, señor. por eso. Sí, Así es que es un plan diabólico difamar, claro. atacar, desanimar, frustrar, porque dinero es importante en el desarrollo de la obra de Dios en la tierra. Así es. Habían unas mujeres que acompañaban a Jesús, de las cuales se habla muy poco, pero la Biblia dice que servían al Señor de sus bienes. Así es. Ellas no eran del coro. No salían en Facebook. No estaban allí. Ellas No se hacían el selfie. ni daban escuela dominical, tal vez, nada de eso. Pero de sus bienes servían, así es, al Señor. Así es que el aportar, el dar, el ofrendar es ministerio. Cuando el apóstol Pablo habla de recaudar dinero por las iglesias para suplir la necesidad que había en Jerusalén, la hambruna. Fíjate, la iglesia madre, Sí. en la congregación madre, como quien dice, ¿no? Sí. Claro, había ocurrido la muerte de Esteban, la gran persecución, y los hermanos habían tenido que salir huyendo. Claro. Esos hermanos, muchos de ellos habían vendido las propiedades, las habían dado como ofrenda, y gracias al cielo no tenían nada que los atara. Qué tremendo. Pudieron ¿no? salir corriendo. Qué tremendo. Y gracias a esas persecuciones Eso es nacieron, verdad. sí, Wow. sí, y nacieron un montón de iglesias. Entre ellas Antioquía. Nacieron muchísimas iglesias. Los que quedaron allá la estaban pasando muy mal. Y el apóstol Pablo se va por las iglesias no evangelizando ni enseñando profundidades teológicas, recaudando dinero para llevar a Jerusalén. Y lo llama participar de este ministerio. Exacto. Esa acción de levantar dinero, recibir ofrendas, llevarlas a Jerusalén, lo llama ministerio. En otra versión dice gracia, dice, es en esta gracia de dar. Sí, En esta gracia de dar. entonces es gracia, es ministerio, es acción divina, es cosa santa. ¿Por qué lo queremos convertir en materialismo carnal y superficial? El apóstol Pablo no se estaba enriqueciendo a título personal, pero estaba enriqueciendo a otros, a la iglesia del Señor, supliendo la necesidad. El ataque contra la iglesia es tal que entonces se siente la gente muy cómoda en la televisión, recaudando dinero para el hospital del corazón, para el hospital del cáncer, para lo otro. Pero cuando hablamos de la iglesia, entonces no. Y a la misma compañía de cable y de stream, quieras o no, todos los meses le mandas una ofrenda obligada. ¿Qué cosa? Para que tú veas cómo el doble estándar, todos esos servicios que paga. Criticamos al pastor local, a la pastora local, a la iglesia local, porque le da la oportunidad a los hermanos que en lo que puedan aporten. Pero hay gente que mejor dejan de comer antes de dejar que se le corten el servicio, ¿no? De cable o de streaming. Para que tú veas que es un doble estándar. Pero se me quedó sonando lo de Pablo. Me gusta porque ahí en Primera de Corintios, tú me ayudas, es en la primera o en la segunda, y no sé, creo que es el mismo capítulo, pero en las diferentes cartas, en el 8 o el 9, lo que no me acuerdo es cuál de los dos libros. Segunda. En la segunda, que dice que ellos le rogaban a los apóstoles, danos la oportunidad de dar para los hermanos. No puede ser. Inclúyenos. Y el inclúyenos no es inclúyenos trayendo. No. Inclúyenos, pasa por aquí a recaudar también. Y dice que de su pobreza dieron en abundancia. Ese capítulo tiene, a nivel de la redacción, tiene unas bellezas ahí, porque dice que de su pobreza dieron con riqueza, con abundancia. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Y claro que sí, que hay mucho abuso, pero eso no nos puede a nosotros abstener de predicar
del sistema económico que Dios diseñó para que este evangelio siguiera fluyendo. Alguien dice, es que un millonario del barrio que no conoce al Señor le está y no conoce a Cristo y está así sosteniendo. Está lindo, pero eso no le toca a él únicamente, tocaría a todos los que en alguna medida fuimos alcanzados. No compras milagros. Mi recuerdo de ti desde siempre. Es más, algunos de nosotros te pusimos presión, yo recuerdo, porque llegabas ahí con lo que tuviera a veces sin tener para regresar. Eso lo sé yo. Porque la gente no sabe, pero Luis y yo somos de familia acomodada. En una misma habitación acomodado, uno así, otro así, otro así, otro así. Muy acomodado. Muy acomodado. Y Dios ha sido bueno. Sí. Y hemos visto milagros, lo he visto en tu vida, en tu familia hermosa, y lo he visto en la mía. Mira, una anécdota sencillita. Cuando, hasta donde tengo uso de razón, mi padre tenía en la congregación, la Iglesia de Dios Pentecostal de Vega Baja, MI, en Puerto Rico. Él tenía un domingo al mes fijo, que todo lo que se levantara de ahí iba a las misiones, desde que yo tengo uso de razón. Y en casa, pues ahora sí tengo que decirlo, era obligado que todos lleváramos una ofrenda a misiones. Yo recuerdo mis 5 centavos. Era para lo que había. Él mismo tomaba, éramos 5, de una peseta, no sé, un cuarto de dólar, lo ponía y nos daba 5 centavos a cada uno. No te puedo mentir, pastor. Eso pasaron no sé cuántos años. Eso era obligado. Y él era como Jesús, se paraba frente a la ofrenda para dar cuenta que poníamos la ofrenda misionera de 5 centavos. Yo no sé cuánto tiempo después, un día, nos dio 25 centavos a cada uno. Algún tiempo después, $1. Por eso yo creo en algo pasó. Yo no me daba cuenta por qué. Pero yo no puedo mentir ante un hombre de Dios como tú. Dios sabe que no miento. ¿Tú sabes cuándo vine a entender qué debió haber pasado ahí? Ya viviendo en Estados Unidos, que miramos para atrás. Porque seguíamos viviendo en la trocha. Pero la ofrenda misionera llegaba. Y nunca faltó. Yo recuerdo más de una vez en el balcón de la casa, el barrio La Trocha de Vega Baja. Tú sabes dónde es. Sí. Levantarnos al día siguiente y tener gallinas vivas amarraditas allí, con una notita, pastor. Recuerdo una vez en particular, don Pello Mejía, un becerrito. Para que la familia del pastor tuviera que comer o disponer, si quería, de aquello. Ese tipo de cosas no me pueden hacer callar. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Él pudo ir creciendo en su ofrenda a través de los hijos y obviamente lo haría a título personal. Sí, por supuesto. Y la provisión de Dios igualmente fue en aumento. Yes. El problema que tenemos con el tema de las emociones es que si le presentamos a un pastor que da 5 centavos de ofrenda y Dios le da medio kilo de azúcar, un saquito de arroz, estamos enamorados de ese pastor. Qué lindo, mientras sea así. Pero que a Dios no se le ocurra darle algo más. Que ese pastor no reciba una casa. Que ese pastor no reciba otra cosa. Permíteme contarte una corta experiencia. Vivíamos en el 2º piso del edificio donde estaban las oficinas del ministerio y teníamos ahí una librería. Mi esposa la atendía, vivíamos arriba, en un lugarcito muy ordinario, con piso de cemento. Y entonces mi esposa me llama porque un hermano estaba ahí
en la librería y quería verme. Entonces le dije, yo estoy trabajando en algunas cosas. ¿De qué se trata? ¿De qué quiere hablar el hermano? Él quiere pedirte perdón. Y le dije, pero yo no recuerdo que ese hermano me haya hecho nada malo, por lo cual deba pedirme perdón. Mi amor, recíbelo un momentito, él está llorando. Y bueno, lo recibí. Entonces me dijo, yo he hablado muy mal de usted. Y le dije, ¿y de mí por qué? Dice, porque a mí me dijeron que usted vivía en una mansión aquí en las afueras de la ciudad y que tenía una casa lujosa, muy grande, con piscina, con todos los lujos. Y yo, incómodo, le hablé a mucha gente mal de usted. Le dije, ¿y qué le cambió? Dijo, ahora cuando su esposa me dijo que ustedes vivían aquí arriba, y yo le pregunté, ¿y la casa que tenían ustedes en el campo? Y ella me dijo, nunca hemos tenido una casa en el campo, ahí hemos vivido. Nunca hemos tenido una casa. Sí, nunca, exactamente. O en algo peor que esto. Entonces, así es que yo le quiero pedir perdón, y llorando dijo, porque yo reconozco que usted es un hombre de Dios. Le dije, hermano, yo no sé qué contestarle porque yo siento algo que creo que se llama ira. Entonces, ¿por qué, hermano? Le dije, porque usted está diciendo que cuando a usted le dijeron que mis 3 hijos tenían su cuarto donde dormir y una piscina donde nadar y una buena casa donde estar protegido, usted se enojó conmigo. Pero hoy le dicen que yo vivo en esta porquería de apartamento y usted está feliz conmigo. Es decir, mi miseria a usted le provoca esa experiencia de espiritualidad pero si Dios me bendice, yo soy un hijo del diablo. Ahí está. Es decir, lo que usted me está diciendo, hermano, es que Dios no puede sacarme de este apartamentito, pues usted es mi enemigo. Pues sí. Y es enemigo de mi familia. Porque yo estoy orando para que Dios nos dé la casa esa que usted quiere. Yo quisiera esa para mis hijos. Entre chiste y lágrimas. Pastor, esa experiencia fue real. Ese señor estaba frente a mí pidiéndome perdón porque ahora sí yo vivía como él quería en la miseria. Qué cosa increíble. Pero si yo hubiese sido prosperado, yo hubiese sido un mal pastor y mal predicador. Impresionante. ¿Por qué razón ese tipo de prejuicio? ¿Por qué tan feo del otro lado? ¿Se trata de envidia? ¿Se trata de mala percepción? ¿Hubiesen odiado a Abraham, a Job, a David? ¿Y por qué no todos prosperan? Porque hay gente pobre, aunque son santos. Sí. De la primera parte quería decir todas las anteriores y de esta parte que estamos hablando. Yo creo que habría que revisitar los términos pobreza, riqueza, porque la riqueza en la Biblia nunca, no siempre fue acumulación de dinero. Más bien es el poder que Dios le da al creyente para gestionar, para producir, para conseguir o localizar los recursos. Y tú hay también ejemplos maravillosos que tú ves gente allí que lo que lograron, tú dices, ¿cómo lo hicieron? Porque en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice, yo te he dado el poder para hacer la riqueza. 18. Dios no es que te da el dólar, te da la capacidad, la habilidad. El mandato de Génesis 1:28. Pues multiplícate y administra, domina. Dios dice que Él lo dio. Todo. Ni siquiera fue que alguien lo motivó a poner allí eso. Claro. Él lo dijo. Claro. Pero sin embargo también tendríamos que admitir, siendo honestos, que después de esa tragedia de Génesis 3, el mundo completo fue estremecido. Y parte de la herencia del pecado es la pobreza. Es un sistema. La pobreza
es un sistema donde, y valga la redundancia, empobrece al individuo, lo trata de castrar para que no pueda reproducirse. ¿Qué pasa? En la medida en que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos entendiendo que mucho de lo que nuestros países están viviendo no tiene que ver ni con nuestra generación. Tuvo que ver con gente que robó, que saquearon los tesoros nacionales, metieron a nuestros países en la peor miseria que alguien pudiese imaginarse. Y todo eso es parte del pecado, del paganismo invasor, de tantas cosas que acabó con nuestra gente. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia ha seguido. Quiero pensar, la iglesia está, para mí, hasta donde tengo luz, en el mejor tiempo de su historia. Porque dice, pastor, pero yo he vivido ahí, voy a lugares donde no tienen ni templo. Y está la iglesia. Locales que no tienen un piso, pisan tierra y sigue la iglesia. ¿Ve? En lugares donde no hay casi que comer, pero la iglesia sigue. Aún, o sea, donde quede un último pancito para comer en la tierra, ahí va a haber un cristiano. Ese será un cristiano. Donde haya algo que respirar, algo que poner en la boca, algo para hablar, ese va a ser un cristiano. Tenga edificios o no tenga. Porque no se trata de acumulación de bienes, se trata del poder que Dios le ha dado a la iglesia, de poder autosustentarse a través de este sistema. Pero quiero decir más. Y vamos a confesarnos aquí. Mire, somos una nueva criatura en Cristo y la mente renovada en Cristo nos va llevando de luz en luz. Vamos creciendo en entendimiento. Por eso me gustan las oraciones apostólicas y la prosperidad apostólica del nuevo pacto. Los hermanos del antiguo pacto oraban por vacas, por tierra, por codornices, por la ovejita, y está bien por las cosas externas, pero note, haga, y pudiésemos hacer la invitación a nosotros mismos y a la audiencia, haga un estudio sencillito y vea por qué oran nuestros hermanos del nuevo pacto. Las oraciones apostólicas no son por becerritos, no son por cabritas, que podamos entender con todos los santos. ¡Qué belleza! Que podamos entender la altura, la profundidad, la longitud y conocer el amor de Cristo. ¿Por qué oran los hermanos del nuevo pacto, los apóstoles? Por conocimiento, por justicia, porque la vida de Cristo nuestra vida, dice Pablo. Y esa oración hizo que el lugar temblara, se estremeciera. Y la iglesia, con toda la persecución, porque a eso sí los perseguían, Se da la oración justo porque está saliendo de la cárcel, porque algunos hermanos están apresados. Y él es tan noble, el Espíritu Santo lo inspira para un programa como el de hoy. Y dejando esa frase espectacular que dice, mire, es como si estuviéramos entrevistándolo Univisión, CNN o alguno de estos a veces que no quieren mucho a la iglesia. Y Pablo le responde, mire, pero usted es medio próspero, usted es pobre, ¿qué es lo que es usted? Y él dice, mira, papá, yo sé lo que es estar en abundancia. Sí, yo sé. Sí, seguro que sé. Pero yo sé lo que es estar en necesidad. Dice, y en todo. Así como para tener, como para no tener. En todo he sido entrenado. Esa es la postura apostólica y de la iglesia que debería ser. Sí, yo he manejado alguna vez algún carro, pero también he manejado una bicicleta de prosa. Sí, pero solo me retrataron en el rostro. Sí, o sea, la postura, mi recomendación, si me dieran la licencia, vamos a examinar las oraciones apostólicas, porque el 80%, 90%, 95% de las oraciones nuestras, en general, para incluirnos, son pidiendo dinero, o pidiendo plata, o pidiendo recursos. Sí. Ellos no oraban por eso. Mucho más que eso. Ellos oraban por entendimiento, porque Cristo se revelara a su iglesia, por frutos de justicia. Pablo, tú lo ves orando por la gente. Mire,
oro al Señor que me deje llegar a los hermanos allá de Galas, de Galicia, de Éfeso. Mi oración, yo le pido que oren por eso. Y llegaba, y le pagaban el peque. Sí, nunca pasaba hambre. Sí. Bueno, sí pasaba hambre, pero no era que los hermanos se ausentaran en la gracia de dar, sino por las situaciones reales. Así que ahí está. Esa iglesia tenía una visión extraordinaria de discipular naciones. Sí. No discipular gentecita. Sí, naciones. Y lejos. Tenía que coger un barco. Qué terrible. O lo que fuera, no el de pasajeros. Sí. A veces el mercante. Iban a veces con las ratas abajo y llegaban. Y dice, mire, a mí 3 veces náufrago. Esto dejado por muerto no sé cuántas veces. Entonces, muchachos. Baleado. De los hermanos, de los falsos hermanos, de los de la religión, de los del viejo pacto. A mí me han hecho de todo. Dice, ¿y sabe qué? Por mí está bien. Con tal de anunciar a Cristo. Wow. Sí. Gastaré lo mío. Y yo mismo me gastaré. Me gasto lo mío, gasto todo lo que tengo, porque hay que gastarlo. Sí. Esto no nos lo vamos a llevar. Oh, no. Hay que gastarlo. Claro. Y si gasto es porque lo estoy dando. Claro. Pablo está hablando de que lo está entregando. ¿Dónde está el error del mensaje de la prosperidad? ¿Dónde está el desenfoque? ¿Dónde nos desviamos? ¿Largo o corta la respuesta? En nosotros. En nosotros. El mensaje no tiene que quitar, no hay que quitarle nada. Es en nosotros. Wow. La mentalidad ámica, esa egocentrista, yo. Ellos juraban, otra vez lo del nuevo pacto, ellos oraban por el nosotros. Nosotros oramos por el yo. Wow. Que podamos, dice, para todos los santos. Que podamos entender con todos los santos. Entonces, no es que nosotros hacemos maldad, es que somos la maldad. Somos. Y entonces ese es el error. Y entonces, claro, el hermano celoso de las cosas del Señor reacciona y con razón. Cuando ve tanto abuso, claro, muchas veces con razón, la iglesia anda alérgica porque hubo mucho abuso. Así que, pastor, y ahí sí que creo que no me equivoco. ¿Dónde está el error? En nosotros. En nosotros. En ese egocentrismo, en esa cosa de yo. Y otra vez, la corriente motivadora. ¿Por qué? A veces estamos predicando de los púlpitos. El campeón que está en ti, el otro que surge a lo que Dios te ha hecho esto, tú eres lo mejor. Y estamos avivando cosas que Cristo está tratando de llevar a la cruz. Entonces, Cristo tratando de crucificar mi ego allá, y el otro predicador motivador, no, tú eres el campeón, tú eres el... No, yo no soy nada, es Cristo. Cuando nosotros, el día que cambiamos el enfoque de la cruz, ahí comenzó todo. Cuando comenzamos a meterle lo nuestro, y la cruz hay que seguir predicándola, porque ¿qué es la cruz? Es eso, es morir a mí. Es todos los días morir ese ego, morir al amor al dinero. Eso hay que llevarlo a la cruz todos los días, todos los días. Por eso hay que seguir predicando el evangelio. Que una secta haya tomado la figura de la cruz para convertirla en un amuleto, no nos puede a nosotros abstener de predicar la cruz. Porque es que es la cruz donde yo tengo que llevar al Adán que yo traigo aquí atrás. ¿Dónde tú no lo ves? Está aquí atrás. Entonces, Adán, ¿sabes que Adán no quería morir, no? El tipo peca y tuvo como 8 siglos más. No se quería morir. No. Bueno, no, el de nosotros también. Lo tengo aquí atrás y todos los días tengo que decir, no, papito, si esto no es por ti. Pastor, confesándolo ante esta audiencia, nunca se trató ni de usted ni de mí. Se trata de él. Cuando entendemos eso, sabemos dónde va cada cosa, las prioridades caen, dónde tienen que ir. Si hay que entregar la casa, se entrega la casa. Si hay que entregar el carro, se entrega el carro por la causa del Señor, sin problema, sin dolor. Más de una vez lo has hecho. Cuando yo te he visto hacer eso. Queremos vivir en eso. Sí. Pastor, cuando una persona se acerca a usted como ministro, como predicador, y le dice, no he sido buen mayordomo, mis finanzas son un desastre, no saco los pies del plato, soy un desastre, deme algunos consejos prácticos para administrar. Cuando
cuando un corazón sincero dice, pastor, yo no quisiera seguir viviendo en la miseria, yo quisiera echar para adelante, yo quisiera desarrollarme. ¿Qué me aconseja? Yo creo que del otro que hemos hablado en el podcast, yo no sé mucho, pero de eso que tú dices es confesar. Yo creo que ese hermano, como yo, tenemos razón. No hemos sabido administrar las riquezas del reino. Y Dios llega a un punto que no nos confía más, porque para protegernos, incluso, fíjate, parece contradictorio, pero cuando no somos buenos mayordomos, termina Dios reduciendo, administrando lo que nos está dando. Confesar nuestro pecado. Y yo lo he tenido que hacer más de una vez. Confesar nuestro pecado. He fallado, he faltado, gasté en lo que no tenía que gastar. Y eso es importantísimo. Segundo, para leer un gasté en lo que no tenía que gastar. Mal administré. Claro. Decimos que somos pobres, pero Dios nos llenó de petróleo y subsuelo. Santiago, el hermano de Jesús en lo natural y en la fe. Creo que es el capítulo 4, él dice, mira muchachos, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Él le habla a la iglesia con la que tenía contacto en ese tiempo y le escribe esa carta que a mí me gusta, pues es una carta muy aterrizada, la epístola de Santiago. Me gusta ese término. Es verdad, es así. El gringo dice down to earth. Sí. Es muy, muy real. Es que él no tenía nada de teólogo. Nada. Le habla de la lengua, le habla de los chismes, le habla de todo. Y le dice, mire, ¿sabes qué? Ustedes andan orando. Ustedes oran mal, ustedes no saben orar. Es verdad, casi así. Ustedes no saben orar. Así suena. Así suena. El audio puertorriqueño. Parece que era de allá de la trocha. O de la granja. De la granja. Y él dice, el problema con ustedes es que ustedes no saben orar. Yo imagino, ¿cómo que no saben? Sí, porque ustedes están orando para gastar en sus deleites. Dice, y así no es la cosa. Es el hermano de Jesús en lo natural. Apóstol después, no con el tiempo. Y él dice, y están orando mal y por eso es que no están recibiendo. Entonces, contestando a la pregunta anterior, confesar nuestro pecado y comenzar a aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Con Jesús, Padre nuestro. Padre nuestro, primero, ahí, nuestro. Venga tu reino, tu administración, tu gerencia, que ayúdame a administrar lo que llega a casa. Administrar, venga tu reino, hace tu voluntad. Y a veces la voluntad mía, es irme con la Hani para, ¿se pueden así decir aquí restaurante? Sí. A ella le gusta mucho Cheesecake Factory. Y a mí otro que es de carne, carnívoro. Y a veces un domingo. Texas de verdad. Alaba. ¿Tú ves? A veces, esa es mi voluntad ese domingo. Pero el Señor dice, aquí hay que cubrir algo en la congregación. Que se haga tu voluntad. La causa. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, como en el cielo. Como en el cielo. El reino de Ayaca, arrepentimiento, orar, como el Señor nos enseñó a orar primero el reino. Ya cierro con esto. En algún lugar lo leí, no sé en qué Biblia fue. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Ese capítulo viene hablando de cosas, de vestido, de ropa. Dice, todo eso lo tienen si ponen el reino primero. Así que básicamente es, esta es buena, gracias Espíritu Santo. Ok. Hemos estado viviendo buscando los qué y orando por los qué en lugar de orar por el quién. Wow. Buscando los algo antes de buscar al alguien, que es Cristo. Ese ha sido mi gran pecado, la mitad de mi vida. Hasta que se nos comenzó poco a poco a revelar esta verdad que tengo un poquitito, sí, que el abordaje es arrepentimiento, volvernos bíblicos. No haga caso de los locos estos que andan prometiendo cosas, mentiras, que a veces, pastor, culpamos a los predicadores. A veces a nosotros nos gusta que nos mientan. Sí. Nos gustan que nos digan. Sí, los aplaudimos. Sí. Entonces te ponen a dar semillas que no van a dar fruto porque no son bíblicas. Entonces la persona termina frustrada. No, vaya a su Biblia. Vea cómo ofrendaban los hermanos de Corintios a los hermanos de Macedonia o a de Jerusalén. Sí. Vea el formato bíblico y no escuche esos cuentos de camino.
Allá les decían cuentos chinos. Vamos por el alguien y no por el algo. Entre esa gente a quien ha aconsejado, esos hermanos que se han acercado con sinceridad, le llega a la memoria algún testimonio, alguna experiencia donde usted dice, y ese cambió. Sí. Dejó de ser miserable, dejó de maladministrar. Mira, Qué bien está manejando lo que Dios le ha dado. Mira cómo ha ido creciendo. tengo uno extremo, que una hermana que en esos resaques que hubo en los pasados años, grande, aquí en Estados Unidos, ella la despidieron después de muchos años en una empresa muy importante en este país. Y esa mujer, como para una época en la que estamos grabando, tenemos los pasados 20 años, un tiempo en el que este mes que estamos grabando, donde nos vamos en oración, la iglesia, chévere, y presentando al Señor nuestras cosas. Ese año, esa mujer sin empleo, sin pensión, sin nada, quedó libre de deuda, pagándolas. Pagándolas. O sea, Dios suplió porque esa era su oración. Señor, yo lo que quiero es quedar bien. Yo le suplió para todo. Y coronó ese año también incluyendo su casa, saldando su casa. Pero ¿qué tuvo que hacer? Vamos a arrepentirnos. Tomó el consejo, mi esposa se sentó con ella porque esa es una fanática. Esa sí es fanática de los principios bíblicos. No, esa no juega. Y le enseñó a esta hermanita y todavía ya no recuerda. El testimonio de mi padre, el testimonio suyo, pastor, yo lo conozco. O sea, no nos daría el podcast con todo y que no hay tiempo, pero hay muchos, también gente que no solo en la parte financiera, sino en salud, porque piensan siempre que es dinero, pero tengo, por ejemplo, el hermano Carlos Ferreira, que tú lo conoces. Ese hombre tenía empleos maravillosos, tenía de todo, ¿no? Ese hombre le agarró un cáncer que en 6 meses lo sentenció a muerte. Los 2 médicos que le diagnosticaron te quedan 6 meses de vida, se murieron ya. Él ha pasado 4. Creo que me preguntabas algo, o no sé si lo trabajábamos en nuestras notas o en nuestra reunión. Y al que le va mal, y que se... Mire, ese hombre, 4. Los 4 cánceres, los 4 llegaron a etapa 4. ¿Sabes lo que significa etapa 4? Que no hay 5. Sí, exactamente. Llegamos al techo. Exacto. Y hoy día, después de 30 años del primero, sigue allí, está funcionando, predica la palabra del Señor con un entusiasmo increíble. Así es. Entonces, es todo, es la familia. Lo veo en familias reconstituidas, que Dios le dio un nuevo esposo, una nueva esposa, están en una reunión preciosa. Ves a Dios en muchas cosas. La gente siempre piensa que retornar a la idea esa de la familia, aquella ideal. No. A veces pasa, pero a veces Dios te da un nuevo esposo, una nueva esposa, hijos, el otro trae hijos, y son una bendición. Sí. Hay tantas cosas. Sí. Dios le interesa. Hay gente próspera. En ese orden de la prosperidad de Jesús, como en ese libro maravilloso que escribiste hace unos años, tan prósperos como Jesús. Cada vez que yo pienso en ese título, yo digo, tan próspero como Jesús, sin esposa. Tan próspero como Jesús, aleluya, sin casa. Wow, así es. Tan próspero como Jesús, sin hijos. Tan próspero como Jesús, sin 2 mudas de ropa. Correcto. Tan prósperos como Jesús. Pero ¿quién va a negar esa prosperidad? Me encanta eso de que se empobreció para enriquecernos. Entonces, el próspero es el que enriquece, el que puede enriquecer. Ahí está. El que puede enriquecer a otros. Eso de que es mejor dar que recibir, es verdad, porque el que puede dar es porque está recibiendo. Llega allí. Pastor Edwin Lemuel, esta experiencia ha sido maravillosa. Amén. Y su ministración en el día de hoy nos ha enriquecido. Creo que se va vacío porque lo dejó todo aquí. Nos lo dio todo. Queremos que este podcast
Lo llamamos Escuela de Pescadores. Amén. Qué lindo. Y mis invitados son los profesores. Y usted ha sido un profesor estrella al día de hoy. Yo tengo una pregunta final. Sí, pastor. A menudo yo pregunto esto. Y se lo quiero preguntar a usted. No sabemos cuándo el Señor Jesús va a regresar a la tierra. No sabemos cuándo se acaba todo esto, cuándo se acaba el mundo. No sabemos cuándo vamos a morir. Pero si por obra de Dios usted se enterara, Dios le dejará saber el secreto de que en 3 meses, en 6 meses, en determinado periodo de tiempo, o Él regresa, o nosotros nos vamos, o nos morimos, lo que sea, el final de todo esto. Si le llegara esa información por alguna razón y supiera que le quedan 3 meses o 6 para hacer todo lo que vaya a hacer aquí en la tierra, ¿a qué se dedicaría? Lo mismo que las 24 horas anteriores. Lo mismo. En esta etapa de mi vida, esa sería la respuesta. En otra, muchas cosas. La fama, el ego, la camarita, ya sabes. Llegar a la cadena número 1 de los Estados Unidos de televisión, la número 1 de mi país. Todo esa, no usa la palabra de Pablo, toda esa parafernalia hubiese sido, no, pero hoy no habría cambio. Puede ser que sea esta noche, esta tarde, y tú vas a poder decir en el memorial, se fue haciendo lo que quería para agradar al Padre. Porque es que, en realidad, esto no se lo digas a nadie. No. A Dios de nosotros no le agrada nada. En lo natural. No hay nada. Mire, por eso nos mató. Nos lleva a la nueva vida. Si pudiésemos entender eso, entonces como yo quiero agradarlo, me dedico 24/7 a dar a conocer al Padre y al Hijo a quien Él envió. Gloria a Dios. Juan 17. ¿Cuál es? Él dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único y verdadero Dios, y al Hijo que nos fue dado. A eso yo me dedico. Toda la vida en la iglesia, pero no toda la vida en Cristo. Esta parte, estoy en Cristo, es a esa a la que me dedico. No haría otra cosa, pastor. Y en el memorial, si es esta noche, tú le dices, ay, me lo dijo, la exclusiva. Le voy a vender el clip. Esto va a ser viral. Viral. Mira, a ver cómo que no sabía. Amén. Gracias, pastor, Un abrazo. por aceptar la invitación. Gente querida, gracias por acompañarnos aquí en este podcast que me parece está generando tanta bendición. Si usted todavía no se ha suscrito, hágalo ahora. Suscríbase en este momento y por favor, comparte esta información con otra gente. Un abrazo y hasta pronto.